Hola, ya comienza Algo en qué pensar. Con Roberto Palacio, bienvenidos. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. En su tiempo, nuestros abuelos solían tener pequeñas cajas de música. Cajas de música que se convirtieron en radio. Hola, ¿cómo están? Este es su programa Algo en qué pensar. Yo soy Roberto Palacio. Como siempre, recordándoles que si les gusta el programa se lo digan a todos sus amigos, y si no, entonces por favor díganmelo a mí. Déjenme sus mensajes y suscríbanse, por supuesto, suscríbanse a mis plataformas para que puedan contarme sus historias y que puedan decirme cuáles son los temas que les gustaría escuchar aquí en este programa. El tema que voy a tratar el día de hoy son los padres modernos. En esta ocasión me referiré a lo que implica ser padre de familia en este siglo XXI, que es, por cierto, muy diferente a lo que implicaba ser padre en los tiempos pasados. En el siglo XXI todo ha cambiado. Vivimos una época de adelantos tecnológicos que hace apenas unos 20 años solo se coincidían en la ciencia ficción. Y así como la tecnología ha cambiado, también la función del padre de familia o la figura del padre de familia han cambiado. Antes el hombre tenía muy claro cuál era la función de ser padre. El ser padre te daba un estatus de respeto y una posición privilegiada en la sociedad. El padre era quien ordenaba a la familia, era quien ponía el ejemplo de cultura y era quien podía poner el orden a la familia, que era el personaje que imponía el mayor respeto en los rangos familiares, y era el padre el que definía cuál era el rol del hombre y de la mujer en la sociedad. Pero los tiempos han cambiado y sin duda la paternidad también. En estos días vemos que los roles del hombre y de la mujer se han intercambiado muy marcadamente en la sociedad. Podemos ver que la dinámica familiar moderna ya no le da al padre ese rol de importancia que antes tenía en la familia moderna. La madre y los hijos son los principales miembros de esta nueva dinámica o de jerarquías familiares. La imagen del padre va siendo desplazada al grado de no ser necesaria, y vemos que los hombres entran en esta etapa de la vida con muchos miedos y dudas, o al menos si no con miedos, sí con la duda de cuál será su función en esta organización, ya sin la claridad de cuál es la función del padre en esta dinámica. Y esto nos indica claramente la nueva forma de organización y del protocolo de estas relaciones modernas, en donde las funciones del hombre y la mujer han cambiado. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el deseo y con el goce. Antes el padre tenía muy claro qué era lo que él tenía que ordenar en este respecto, y que él era el sostén de la familia, y que por eso tenía esa posición de privilegio. En estos días ya no es necesariamente así. En estos tiempos la mujer moderna tiene acceso a la educación y puede tener una profesión y tiene acceso a su propio dinero, sin tener que estar dependiendo o esperando a que el hombre le cubra las necesidades económicas, y de ese modo el hombre en la relación pierde peso específico, hasta el grado de ya no ser necesario, ya que no es él quien se encarga de proveer, ya no es él quien se encarga de mandar y de ordenar los roles de los sexos en la sociedad. Hoy un padre que solo se hace cargo de estas dos cuestiones, o sea, dinero y autoridad, es francamente inservible para la mujer. El padre moderno tiene que ocuparse también de lo afectivo, de lo intelectual. Y vemos que en nuestros tiempos las feministas exigen la muerte del patriarcado, y en efecto, el patriarcado está en declive. Ya no es la figura del hombre la que tiene esa autoridad con los miembros de su familia, es decir, el hombre ya no manda, ya no es amo y señor. Y gracias a este rechazo de la sociedad a ese modelo, los casos en el que el hombre intenta aferrarse a ese modelo, pues solo consiguen que se le ridiculice o que se burlen de él o que le hagan, incluso que lo nombren como un troglodita. Entonces al padre moderno se le demanda que sea
tierno, que sea afectivo, que sea empático y vulnerable, incluso que sea capaz de admitir sus propios errores. Y esto es algo que el estilo clásico de paternidad no exigía. En estos tiempos de paternidad moderna se le exige al hombre que se vuelva más femenino, ya que estos son los requerimientos que se les hacen a los buenos padres modernos, que no forman parte de la virilidad de ser hombre. Sin embargo, estos, como digo, son los requisitos para ser un buen padre en la modernidad. En otras palabras, antes la figura del padre era la que se encargaba de ser el proveedor y la ley de la casa, y la madre se encargaba de lo que tiene que ver con lo afectivo y de la educación. Pero con este cambio en los roles de hombre y mujer, la mujer se encarga también de proveer y de poner reglas en la casa. Y esto deja mal parado al hombre, que no logra adecuarse a esta dinámica familiar. La figura del padre era quien ponía límites y prohibiciones, era el que ordenaba las cosas, era el que decía, las cosas son así porque yo lo mando, y se acabó. Esa era suficiente razón. Entonces, la manera de ser de los hombres que son padres en este tiempo moderno tiene que ver con el padre que ellos mismos tuvieron, o la manera de ser, o la manera de paternidad de su propio padre. Digamos que si el padre era un padre muy autoritario e impositivo, puede ser que el hijo, ahora como padre ya él, se vaya al otro extremo y diga, no, yo no voy a ser como mi papá, yo voy a ser el tipo de padre buena onda, el padre que está siempre presente, el padre que es amigo de sus hijos. O por otro lado puede ser que sea como era su papá y se encajone en ese estilo clásico y quiera continuar con la misma ideología del padre hasta hacerse parecer a él mismo como un tirano ante los ojos de sus hijos. Y por supuesto que estos hombres que existen también, que tienen miedo a tener hijos, la idea de los hijos son como un estorbo, como un obstáculo para sus planes, o que los ven simplemente como una amenaza a tener que renunciar a su vida propia, o que los ven como un gasto, ya sea la educación, el alimento, el vestido, etc. Pero cuando este hijo ya existe, aunque sea en el embarazo de la madre, la mujer, que sí tiene más flexibilidad para lo emocional, tendrá unas exigencias muy altas, incluso feroces en lo que respecta a la paternidad en esta modernidad, en este siglo XXI, que sin duda frustrarán a este tipo de padre que en realidad no quería tener hijos. Pero entonces, ¿cómo es que se relega al padre a un sitio menor de importancia en el círculo familiar? Esta degradación de la imagen del padre la lleva a cabo la madre, por medio de inculcar a los hijos la misma desaprobación que ella siente por el padre de sus hijos. En un ejemplo específico, cuando el padre tiene una manera poco expresiva de comportarse, los hijos lo ven como si el padre estuviera enojado o inconforme, y la madre refuerza esa idea diciendo, sí, mira cómo me trata, o que hace esto o aquello el padre. Y así, por medio de presentarse ella como una víctima de los comportamientos del padre, consigue aislar afectivamente al padre de los hijos, y esto da pie a una disfunción afectiva en la familia, en donde los hijos son tomados como un activo político que tiene que estar a favor o en contra, ya sea del padre o de la madre, y esos son conflictos entre los padres, pero la madre inmiscuye a los hijos a manera de tener aliados que apoyen o que la respalden en su intento por lastimar al padre, y así empieza una guerra psicológica en donde los hijos son el botín que la madre intenta ganar con el fin siempre de provocarle daño al padre, pero sin tomar en cuenta el daño psicológico que le provoca a los hijos en el transcurso. Por ejemplo, el hijo sabe que está formado por dos mitades, la mitad de la madre y la mitad del padre. Y si la madre le inculca al hijo que su padre es malo, el hijo tendrá ese problema existencial de saber que él, o de creer que él, es 50% malo.
Entonces el lugar que tiene el padre en la jerarquía familiar depende de cómo la madre lo presente a sus hijos. Y una de las trampas psicológicas de la madre, o que las madres le ponen a los padres, es por ejemplo que se recarga en el padre para que sea éste quien imponga los castigos, para que sea éste el que regañe, el que aparezca como ogro, mientras que ella se presenta a los hijos como la figura consentidora y empática que entiende a los hijos. Y así el hombre se convierte en el verdugo por complacer a la esposa. Y esto va a crear una serie de divisiones emocionales muy grandes en la familia, que van a terminar con unas traiciones muy fuertes, porque el hombre queda limitado a ese papel de verdugo y es eventualmente anulado del cariño de toda la familia. Y sin duda es muy lamentable ese escenario, que es creado por la madre, pero que es orquestado por todos los miembros de la familia. Y aunque el sentido común indique que cuando estos hijos sean suficientemente grandes, que ya puedan entender entre lo que es lo bueno y lo malo, las verdades y las mentiras que les dijeron, entonces verán la realidad de las cosas y se acercarán al padre. La realidad es que no es así, y que no importará si el hijo llega a la adolescencia o si es adulto, ya no cambiará la idea que tiene del padre. Además, esa idea de competir por los hijos usando las mismas tácticas que la madre es lo peor que puede hacer el padre de familia. También existen, por supuesto, esos padres que al divorciarse de la madre se divorcian de los hijos al mismo tiempo y dejan de apoyar a los hijos económicamente y que ya no los visitan. Incluso hay situaciones o casos en los que pasan mucho tiempo sin volver a verlos, o que de plano ya no vuelven a verlos, no los vuelven a buscar. Todo esto, por supuesto, con la intención de dañar a la madre, y que por supuesto le dificulta la vida a la madre, sobre todo en lo económico. Sin embargo, esa dificultad y las carencias emocionales y económicas las sufren también los hijos, que por supuesto sienten la tensión y pierden el sentido de seguridad. Entonces, el hijo necesita amor, estabilidad, atención, afecto y consistencia. La falta de uno de los padres en casa provoca que el hijo se forme una personalidad insegura y que crezca con complejos, que terminará pensando que no merece él ser querido, y sin duda creyendo que no merece ser querido por ese 50% de maldad que heredó de su padre. Con esto los voy a dejar ahora. Recuerden buscarme en mis redes sociales, y por su atención. Gracias.